feliz sábado para todos. Estamos muy felices con mi esposa y nuestra hija de estar nuevamente en casa después de varios días de ausencia, viviendo una experiencia significativa que nos permitió llevar a cabo nuestro Dios lejos de nuestra tierra y de nuestra parentela. Y alabamos su nombre porque pues, nos permite nuevamente estar aquí y especialmente agradecidos con Dios porque también nos da el privilegio de estar hoy en su casa de oración para compartir su palabra. Quiero nuevamente invitarles para que inclinemos nuestros rostros y vamos a pedir la dirección nuevamente de nuestro Dios. Querido Padre, tu palabra está en nuestras manos y queremos no solamente que esté en nuestras manos, sino que tu palabra cumpla con el propósito para el cual la has puesto en nuestras manos. Permite que tu palabra, Señor, llene nuestros corazones hoy. Permite que tu palabra ilumine nuestro camino. Permite que tu palabra, Señor, incluso sacuda nuestro entendimiento, nuestro razonamiento. Que tu palabra, Señor, pueda ser viva y eficaz y que a través del poder del Espíritu Santo tu palabra pueda ser motivación en este tu día santo para nuestras vidas. Escóndenos en ella, oh Señor, pero especialmente que Cristo Jesús sea el que esté en medio de nosotros. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Amamos a Dios? ¿Cuántos aman a Dios? Quiero ver las manos levantadas de los que sienten en su corazón que aman a Dios. Qué bendición para el ser humano tener la oportunidad de amar a Dios. Los seres humanos somos creados y diseñados para ser amados y para amar. Por eso el ser humano sufre mucho cuando el amor no lo acompaña. El ser humano sufre mucho cuando el amor no forma parte de su vida. El ser humano incluso puede vivir muchos años bajo traumas, puede vivir muchos años bajo dificultades, simple y llanamente por no sentir amor o por no amar. Y conocemos que nuestro Dios es amor. Y Él fue el que implantó el amor en la tierra para que el amor fuera una bendición para el hombre. Pero el Dios del amor quiere ser amado. Y quiere ser amado no de la manera en que normalmente el ser humano ama a otro ser humano, sino que nuestro Dios quiere ser amado de una forma especial. Marcos capítulo 12 nos dice la manera en que nuestro Dios desea ser amado. Y amén, porque todos los que estamos aquí levantamos nuestras manos para expresar que amamos a nuestro Dios. Pero la Biblia en Marcos capítulo 12 nos relata una experiencia que vivió nuestro Señor Jesucristo en medio de su pueblo. Especialmente la vivió en medio de los escribas y los fariseos. Y Marcos capítulo 2, versículo 28 al 30, capítulo 12, perdón, versículos 28 al 30, nos dice el Señor, acercándose, capítulo 12, uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal
mandamiento. ¿Cómo desea ser amado nuestro Dios? Según lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Con qué? Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. ¿Amamos de esa manera a nuestro Dios? El amén estuvo ya un poco más silencioso que el primero, ¿verdad? Es la manera en que nuestro Dios desea ser amado por los seres humanos, por nosotros sus hijos, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. La lectura bíblica de Romanos capítulo 8, y quiero que vayamos a nuestra lectura bíblica, ya Romanos capítulo 8, versículo 28, inicia el versículo diciéndonos algo muy interesante. Y sabemos que a los que aman a Dios. Así es de que este versículo está estrechamente relacionado con las personas que aman a Dios. Pero ¿qué es lo que nos dice el versículo en su continuación? Nos dice que a los que aman a Dios, ¿qué sucede? Todas las cosas, ¿les qué? Les ayudan a bien. Pero ¿cuánto le cuesta esto al ser humano entender de que no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de nuestro Dios? ¿Cuánto nos cuesta a los seres humanos entender de que la experiencia que tú vives a diario con sus cosas positivas y con sus cosas negativas simple y llanamente tienen el permiso de Dios, porque hay un propósito detrás de cada cosa que a ti te sucede? Por tendencia natural egoísta, somos dados a que solamente queremos que nos sucedan cosas buenas. Por tendencia natural egoísta, somos dados a querer solamente que nos sucedan las cosas mejores y a esperar siempre lo que nuestro egoísta corazón en muchas ocasiones solamente desea. Pero Romanos 8:28 es bien especial al decirnos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y cuando la Biblia nos habla de todo o de todas, nos está haciendo referencia a un absoluto. Y si Romanos 8:28 nos dice a nosotros que todas las cosas les ayudan a bien, eso involucra todo lo que tú vives a diario. Por difícil que sea, por conflictivo que sea, por problemático que sea, por doloroso que sea, todas las cosas nos deben ayudar para bien. Lo interesante de esto es que normalmente no entendemos que Dios permite cada cosa que a ti te sucedió esta mañana, o que te sucedió durante esta semana, o que te ha sucedido durante este año, o que te ha sucedido durante todo lo que has vivido en tu vida. Por lo general somos muy dados a cuestionar la voluntad de Dios para nosotros. Pero si nosotros amamos a Dios, conforme lo dice el versículo y conforme le dice nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 12, entenderemos que todas las cosas nos ¿qué? Nos ayudan para bien. Jeremías capítulo 29, versículo 11, es una promesa que para muchos de nosotros ha sido una bendición. Ojalá lo llegue a ser para todos en algún momento. Pero Jeremías capítulo 29, versículo 11 nos dice el Señor: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros,
¿El qué? El fin que esperáis. Así es de que el pensamiento que nuestro Dios tiene acerca de ti y de mí, independientemente del conflicto, independientemente de la dificultad, independientemente de la lucha, independientemente del pecado, independientemente del dolor, solamente es para cumplir con el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. Y el pensamiento de nuestro Dios para ti y para mí es un pensamiento de paz y no de mal. Aunque estamos acostumbrados a pensar mal, aunque estamos acostumbrados a tergiversar la voluntad de Dios, aunque estamos acostumbrados a interpretar la voluntad de Dios para nuestras vidas de una manera totalmente diferente a como nuestro Dios espera que sea interpretada. Por eso el pueblo de Israel dio 40 años vueltas en el desierto. Y el plan de Dios era que en 40 días estuvieran en la tierra prometida. Pero posiblemente esa no fue solamente la experiencia del pueblo de Israel en el desierto. A veces eso también es tu experiencia y mi experiencia. Damos vueltas de más porque no aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida. Y cuando no aceptamos la voluntad de Dios para nuestra vida, casi siempre damos vueltas de más, y en esas vueltas que damos de más nos desgastamos, nos adolecemos, y en muchas ocasiones, lamentablemente, muchas personas terminan abandonando el plan y el propósito que Dios tenía desde el principio para ellos. El versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28 es muy significativo, porque nos sigue diciendo, aparte, volvamos nuevamente a Romanos 8, 28, nos decía el Señor: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Ah, qué interesante. Así es de que aquellas cosas que tú has vivido, por difíciles y dolorosas que hayan sido o que sean, solamente son dadas para que ¿qué? Para que cumplan con un propósito, porque Dios te ha llamado en esta tierra para cumplir con sus propósitos. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona a la cual en medio de su experiencia tuvo que atravesar, por ejemplo, por la pérdida de un ser querido, esa situación que le causó dolor o le causa dolor, esa situación que lo angustió, esa situación que lo desesperó, es para cumplir con un propósito. ¿Y cuál es el propósito? No solamente de que esa persona crezca, no solamente de que esa persona abra su corazón a Dios, sino también para que esa persona pueda ser un instrumento en las manos de Dios para hacer una bendición para aquellos que atraviesan o están atravesando por una situación similar. La persona que ha experimentado una separación, un divorcio, esa experiencia que en su momento causó dolor y causó aflicción y causó dificultad, tiene que cumplir con un propósito en su vida, porque es para que ¿qué? Para que esa persona crezca, pero que en su momento esa persona pueda hacer una bendición para aquellos que están atravesando por situaciones similares. La persona que en determinado momento de su vida tuvo que padecer bajo el flagelo de algún mal hábito, alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, no es para que la persona permanezca en su problema, ni en su vicio, ni en su mal hábito, sino para que conforme al propósito de Dios, esa persona pueda ser restaurada para que ella sea una bendición para aquellos que atraviesan por situaciones similares en donde quiera esta persona esté. Solo un adicto puede entender a otro adicto. Solo alguien que ha tenido la muerte del padre puede entender a alguien a quien se le haya muerto su papá. Solamente alguien que haya estado enfermo de un cáncer puede entender a profundidad a una persona que está atravesando por esa problemática. Y cuando hablo de entender, hablo de todo el sentido de la palabra. Porque nos podemos compadecer, nos podemos condoler con las personas que tienen dificultades, pero una cosa muy diferente es haber estado en la misma situación. Porque el que ha atravesado por esa situación tiene la autoridad
para ser una bendición para las personas que atraviesan por situaciones similares. Lo interesante es que nos ha faltado entender de que esas cosas que nos suceden es porque hay un propósito que está ligado a un llamado. Nos dice el versículo: esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y quiero hacerles otra pregunta. ¿Tienes un llamado? Vuelvo y pregunto. ¿Tienes un llamado? ¿Sabes para qué estás en esta tierra? Conforme a ese llamado, ¿sabes y conoces el propósito que Dios tiene para ti? Porque parece ser que en medio de los tiempos en los que vivimos, la Biblia nos hace mucho énfasis en que hay una obra que realizar en esta tierra. Y la Biblia nos dice que el evangelio tiene que ser predicado a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y la Biblia nos dice que es mucha la mies, pero que son pocos los obreros. Y la Biblia nos hace referencia a que hay una gran tarea que hacer en esta tierra, pero parece ser que muchos de los que han entendido, que aman a Dios y que han entendido que las cosas les ayudan a bien, pareciese ser que aún faltan muchas personas por entender que han sido llamados para cumplir con el propósito de Dios. ¿Y por qué pareciese que sucediera esto? Bueno, porque aún nuestro Señor Jesucristo no ha regresado a esta tierra. Y es lo que más anhelamos, especialmente los adventistas del séptimo día. Llevamos un título denominacional que nos acredita para ser el pueblo que debe de proclamar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos acredita. Tenemos las credenciales del cielo para proclamar al mundo que Jesús viene por segunda vez. Pero pareciese que el pueblo que ha sido acreditado para predicar la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo todavía no ha entendido que tiene un llamado conforme al propósito divino. Porque somos nosotros los que le queremos decir a Dios cómo queremos que sea nuestro llamado. Porque somos nosotros los que le queremos decir al Señor cómo es que queremos que se haga la obra. Porque somos nosotros los que le queremos decir al Señor en qué tiempo es que se tiene que hacer la obra, pasando por alto que el que llama es Dios, pasando por alto que el propósito es de Dios, no es tuyo ni es mío. Hay una historia en la Biblia que ha sido para mí muy interesante y que ha dado origen a este sermón del día de hoy, que tiene como título: no corras sin un propósito, no corras sin un llamado. ¿Saben por qué? Porque a veces estamos corriendo sin propósito divino. Estamos corriendo sin un llamado. El Señor un día permitió que tú y yo conociéramos a Jesús y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. El propósito no era solamente ser adventistas del séptimo día. El llamado no era solamente a guardar el sábado. El asunto va mucho más allá de lo que nuestra mente y nuestro corazón cree o piensa. Y quiero que vayamos a esta historia en 2 de Samuel. Y 2 de Samuel, ustedes creo que han leído muchas cosas del libro de Samuel. No vamos a hablar de Samuel, sino de algunas de las historias que están escritas en el libro de Samuel. Y en 2 de Samuel, al igual que en 1 de Samuel, pues hay muchas historias referentes a David. Casi la mayor parte de 1 de Samuel y de 2 de Samuel tiene que ver con David. Pero tampoco vamos a hablar de David.
Vamos a ir allí al capítulo 18. Y en el capítulo 18, segunda de Samuel, capítulo 18, en el versículo 19 se nos habla de un personaje muy especial. Este personaje se llama Ahimaaz. ¿Cómo se llama? Ahimaaz. Ahimaaz era hijo de Sadoc. Sadoc era sumo sacerdote. Era un hombre de confianza espiritual. Sadoc era un hombre en el cual David también tenía depositada toda su confianza. Y Ahimaaz era hijo de Sadoc. Ahimaaz lo encontramos en un contexto también allí en segunda de Samuel, en el capítulo 17. En los versículos del 17 adelante, ustedes después van a tener tiempo para leer esa historia con detalle. Lo encontramos yendo con Jonatán, llevando a cabo una misión especial para llevarle un mensaje a David con respecto a la rebelión, o con respecto a la maldad que estaba tramando Absalón, el hijo de David, para derrocar a David de su reinado. Y ahí encontramos a Jonatán y a Ahimaaz, que llegaron por allá a una casa, una mujer los esconde, ¿verdad? Pero finalmente ellos cumplieron con su cometido y llegaron a donde David y le avisaron de lo que estaba tramando Absalón. Pero en el capítulo 18, la Biblia hace referencia a la muerte de Absalón. Y como es de esperarse, ¿verdad? Todo lo que empieza mal termina mal. Por eso debemos tener muy pendientes nuestros procederes y nuestros actuares en todos los aspectos de nuestra vida. Porque a veces nos obstinamos en cosas que ya sabemos cuál es el final, pero a veces queremos buscar las curvas para apaciguar el grito de nuestra conciencia y hacerle creer al mundo de que estamos bien, pero sabemos en el fondo de nuestro corazón de que lo que estamos haciendo está mal. Y ese fue el final, lamentablemente, de Absalón. Pero quiero concentrarme, que nos concentremos con la ayuda del Espíritu Santo en la historia de Ahimaaz. ¿Y qué sucedió? Y quiero que leamos un poquitico el contexto, versículo 17 de segunda de Samuel, capítulo 18. Tomando después a Absalón, y esto lo hizo Joab, le echaron en un gran hoyo en el bosque y levantaron sobre él un montón muy grande de piedras, y todo Israel huyó, cada uno a su tienda. Y en vida, Absalón había tomado y erigido una columna, la cual está en el valle del rey, porque había dicho: yo no tengo hijo que conserve la memoria de mi nombre, y llamó a aquella columna por su nombre, y así se ha llamado, columna de Absalón, hasta hoy. Versículo 19. Entonces Ahimaaz, hijo de Sadoc, dijo: correré ahora y daré al rey las nuevas de que Jehová ha defendido su causa de la mano de sus enemigos. Respondió Joab: hoy no llevarás las nuevas, las llevarás otro día. No darás hoy la nueva porque el hijo del rey ha muerto. Y Joab dijo a un etíope, y quiero que prestemos mucha atención a esta historia. Y Joab dijo a un etíope: ve tú y di al rey lo que has visto. Y el etíope hizo reverencia ante Joab y corrió. Entonces Ahimaaz, hijo de Sadoc, volvió a decir a Joab: sea como fuere, yo correré ahora tras el etíope. Y Joab dijo: hijo mío, ¿para qué has de correr tú si no recibirás premio por las nuevas? Mas él respondió: sea como fuere, yo correré. Entonces le dijo: corre. Corrió, y pues Ahimaaz por el camino de la llanura y pasó delante del etíope, y David estaba sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido al terrado sobre la puerta en el muro, y alzando sus ojos miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey, y el rey dijo: si viene solo, buenas nuevas trae. En tanto que él venía acercándose,
vio el atalaya a otro que corría, y dio voces el atalaya al portero diciendo: he aquí otro hombre que corre solo. Y el rey dijo: este también es mensajero. Versículo 27, y el atalaya volvió a decir: me parece el correr del primero como el correr de Ahimaas, hijo de Sadoc. Y respondió el rey: ese es hombre de bien y viene ¿con qué? Con buenas nuevas. Entonces Ahimaas dijo en alta voz al rey: paz. Y se inclinó a tierra delante del rey y dijo: bendito sea Jehová Dios tuyo, que ha entregado a los hombres que habían levantado sus manos contra mi señor el rey. Y el rey dijo: el joven Absalón está bien. Y Ahimaas respondió: vi yo un gran alboroto cuando envió Joab al siervo del rey y a mí tu siervo, mas no sé qué era. ¿Por qué corría Ahimaas? ¿Qué era lo que buscaba Ahimaas? Y yo quiero que pensemos en Ahimaas. ¿Cuál era la motivación de Ahimaas para salir corriendo? ¿Cuál era el anhelo de Ahimaas de salir corriendo si finalmente no tenía un llamado y si finalmente tampoco tenía un propósito? Estaba corriendo, ¿por qué? ¿Para que otros lo vieran que él corría más que un etíope? Estaba corriendo, ¿por qué? Para que el rey le diera la venia y le dijera gracias y de pronto tuviese algún tipo de recompensa por haber llevado el mensaje. ¿Cuál era la motivación de Ahimaas? Si analizamos un poco en detalle, a Ahimaas le fue dicho: no corras, varias veces. Se le dijo: en esta ocasión no serás tú el que vas a ir. Se le dijo: quédate aquí. Pero Ahimaas era extremadamente egoísta. Ahimaas era extremadamente orgulloso. Ahimaas era extremadamente suficiente en sus propósitos. Había suficiencia propia, había orgullo, había egoísmo. Porque para Ahimaas fue difícil aceptar que un etíope que no pertenecía al pueblo de Dios fuera el encargado de llevar un mensaje doloroso para el rey. Y saben que la historia de Ahimaas se parece mucho a la nuestra con respecto a la voluntad de Dios. A veces el Señor nos dice: no corras. A veces el Señor nos dice: no vayas. A veces el Señor nos dice: quédate quieto. Pero nosotros somos como Ahimaas. Queremos salir corriendo sin un llamado y sin un propósito. A veces el Señor nos muestra de diferentes maneras y de diferentes formas dónde tenemos que estar. A veces el Señor nos dice incluso cuánto tiempo tenemos que esperar. Pero somos como Ahimaas. Salimos corriendo sin un mensaje, sin un propósito y sin un llamado, atendiendo al llamado de nuestro propio y egoísta corazón. Por eso la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Saben por qué? Porque muchos hemos atendido nuestro propio llamado. Es que yo he orado y creo que la voluntad que el Señor tiene para mi vida es esta, sin recibir una confirmación directa del cielo, sin recibir una orden directa del Señor a través de su palabra que me diga: corre, ve y actúa porque yo estoy contigo. El fracaso en la vida de muchos hogares, el fracaso en la vida de muchos ministerios, el fracaso en la vida de muchos procesos de rehabilitación, el fracaso en la vida de muchos procesos de sentimentalismo, el fracaso en la vida de muchas personas con sus negocios, el fracaso casi siempre está acompañado de personas que corren sin un llamado y sin un propósito. Porque cuando la orden es de Dios, el éxito lo acompaña. Porque cuando la orden es de Dios, la bendición lo acompaña. Porque cuando la orden es de Dios,
podemos estar seguros de que todas las cosas nos están ayudando para bien. Estamos atravesando en estos momentos como familia una situación difícil. Eso ha sido desde hace como 2, 3 semanas atrás tema de conversación entre mi esposa y yo. Y nos ha enseñado muchas cosas el Señor en estas 3 semanas. Somos padres de 2 hijos que son un milagro de Dios porque mi esposa no podía tener hijos. Les hemos contado esa historia a muchos porque es un testimonio del poder de Dios. Porque los hombres habían dicho que la matriz de mi esposa no podía contener un bebé. Pero Dios dijo, sí, lo haré. Porque cuando Dios tiene un propósito, no le importan lo que digan los hombres. Dios lo cumple. Y hemos amado mucho a nuestros hijos y hemos crecido en medio de esa experiencia como padres. Pero el Señor hace 2 años atrás, en su agenda, tenía el propósito de que nuestro hijo mayor, al lado de los hijos de otros misioneros, se fueran del lado de sus padres. Y es así como nos llegó un llamado por ser misioneros. Y nos dijeron, hermano Michael, hermana Vicky, hay una oportunidad en los Estados Unidos para que 7 hijos de misioneros vayan a estudiar a una academia en este país. Ustedes solamente tienen que preocuparse por sus tiquetes y por los trámites porque nosotros nos encargaremos de los costos de estadía, de sus estudios y de todo, hasta de su programa de salud allá, porque cuando el Señor da las bendiciones, las da completas. ¿Creemos en esto? El Señor no hace las cosas a medias. Somos nosotros los que nos gusta hacer las cosas a medias. Somos nosotros cuando atendemos nuestro propio llamado, los que tratamos, ¿verdad?, de ayudarle a Dios, pero así no funcionan las cosas con Dios. Y así fue como el Señor hizo una cadena de milagros. Le dieron visa de estudiantes a estos 7 chicos por 5 años. Somos misioneros y no es que haya en medio de la obra a nivel personal, hago énfasis en esto, no es que haya mucho recurso económico a nivel personal. El Señor da en abundancia recursos para que su obra avance. Pero no es que haya mucho a nivel personal, pero el Señor hizo el milagro en todas las familias de estos misioneros para que nuestros hijos fueran a este país. Y no solamente hizo el milagro de darle las visas, no solamente los recursos para avanzar, sino que trazó el camino, viajaron solos y llegaron a una tierra desconocida para ellos, con un idioma diferente, con culturas y costumbres diferentes. Y de allá venimos recientemente. El Señor nos dio el privilegio, el lugar, nos invitó con mi esposa para ser los preceptores de nuestros propios hijos y de un grupo de mexicanos, jóvenes mexicanos muy especiales. Y vivimos con ellos una experiencia hermosa, yo con ellos en la agricultura, trabajando con asadones totalmente diferentes. Wilmer, por ahí tengo las fotos para mostrárselas. Me encantaron los asadones de allá. Bajo el mismo sol, sí, porque mañana el sol se oculta a las 9:30 de la noche, así es de que eso hace de que haya un poco más de trabajo y qué bendición por eso. Pero yo creo que cualquier industrial diría que no, menos mal aquí el sol se oculta a las 6 de la tarde, ¿verdad? Amén. Pero allá esa fue la experiencia, mi esposa en la cocina allí trabajando, preparando los alimentos para los jóvenes, nuestra hija a nuestro lado allí con mi esposa medio tiempo y conmigo otro tiempo en agricultura, viviendo una experiencia linda allá en el campo, cultivando cosas de maneras diferentes. Tenemos que hablar, Wilmer, mucho al respecto, porque es mucho lo que se aprende, interesante la agricultura, cómo Dios la ha dirigido en diferentes lugares para que finalmente la tierra produzca el alimento que su pueblo necesita y que el mundo necesita. Afortunadamente la promesa es hasta el final de los tiempos. Manejando una van mucho más grande que la que el Señor les ha dado a esta institución, un carro grandísimo, una van Ford para 12 pasajeros, y en unas experiencias supremamente extrañas que lo único que nosotros decíamos con mi esposa era,
¿Y esto cómo se llama, Señor? Danos sabiduría, ayúdanos para vivir la experiencia. Y eso no es lo difícil, ¿no? Ustedes dirán, pero el hermano Michael habló de que estaban atravesando por una situación difícil y eso parece fácil. Pero estando allí, el director de aquella academia, en una conversación personal con este servidor, me dijo, hermano Michael, nos gustaría que tu hija formara parte también de la familia Milo, así se llama la academia. Y yo, bueno, hermano, sí, pues qué bendición. En nuestra mente habíamos estado orando y anhelábamos que nuestra hija a la edad de 17 años, o tal vez más, ¿no, Quimelita? Se fuera de nuestro lado, como todo padre lo anhela con sus hijos, ¿verdad? Tenerlos el mayor tiempo posible a nuestro lado. Y yo le dije, bueno, pues sí. Me dijo, yo no sé ustedes por qué estén orando. Sé que esto no es una decisión fácil. Quiero que oren porque queremos que su hija forme parte de nuestra institución este año. Y eso pues ya cambió un poquitico las cosas. Hablamos con mi esposa, abrimos nuestros ojos, lloramos, caímos de rodillas. Pero hay un pasaje inspirado que hace algunos años cautivó nuestro corazón. Y el pasaje dice que Dios da las oportunidades y que el éxito depende del uso que hagamos de ellas. Y nosotros dijimos, bueno, si esta es tu voluntad, nunca insinuamos, nunca pedimos, nunca dijimos que por favor recibieran a nuestra hija. Y para acabar de completar, nos dice este hombre, no se preocupen por los recursos económicos porque ya estoy trabajando en eso. Si no le dan una cita pronto para la embajada, déjenos a su hija de una vez. Y en noviembre la enviamos para que ella haga los trámites de su visa y regrese. Y nosotros, ya, Señor. Hemos llorado mucho con mi esposa porque habíamos escuchado a muchas personas hablar del nido vacío. Y aquí hay padres, al igual que nosotros, que hoy en día sus hijos han volado y han dejado el nido vacío. Ellos sí nos pueden entender. Cualquier otra persona que tenga a sus hijos a su lado y los tenga pequeños no nos va a entender. Solamente el que haya atravesado o esté atravesando por la experiencia del nido vacío sabe qué es lo que siente un padre cuando sus hijos se van de su lado. Y hemos preguntado al Señor, la próxima semana tenemos la cita con Quimela en la embajada. Pedimos oración para que se haga la voluntad del Señor, no para que le den la visa, sino para que se haga la voluntad del Señor. Porque en lo profundo de nuestro corazón, les soy muy franco, no quisiéramos que le dieran la visa. Mi hija tampoco lo desea, en lo profundo de su corazón. Pero como hemos entendido en este caminar, que somos misioneros, que somos hijos de Dios y que la voluntad de Dios tiene que estar por encima de la nuestra. Si le dan la visa, la despediremos con muchas lágrimas, porque no la retendremos. Porque es Dios el que la lleva. Pero normalmente nosotros a veces nos aventuramos en experiencias sin saber que esa es la voluntad de Dios. Y corremos detrás de algún propósito humano para alcanzar cosas humanas, para alcanzar propósitos humanos, sin ser esa la voluntad de Dios. He visto fracasar a muchos hogares. Madres que han quedado solas con sus hijos por correr sin un llamado y sin un propósito. He visto fracasar a muchos jóvenes que han iniciado un proceso de restauración en un programa como Gadara o como se llame y que han vuelto atrás, se han vuelto a caer a lo más profundo del abismo de las drogas porque corrieron sin un llamado y sin un propósito. He visto a muchos jóvenes que han pasado por esta institución, que recibieron un llamado, no solamente para ser estudiantes, sino para ser misioneros, pero salieron corriendo sin un propósito y sin un llamado. Y muchos hoy ni misioneros ni adventistas. Y eso me duele el corazón. Porque estamos en un tiempo donde lo único en lo que deberíamos de nosotros pensar es en cumplir la voluntad, los sueños y los propósitos de Dios. Eso es lo que le da sentido a la vida. No hay otra cosa que le dé sentido al vivir. Tú puedes correr detrás de tus sueños ideales. Perdóname, casi siempre el fracaso va de la mano de los sueños e ideales egoístas.
Tal vez le suceda a otros el éxito, pero el Señor llama a sus hijos y todas las cosas que les suceden les ayudan para bien, aunque no lo entiendan, porque están queriendo todo el tiempo hacer la voluntad de Dios. Y Ahimaas corrió sin un mensaje, corrió sin un propósito. Y el rey David lo hizo a un lado. Él esperaba el aplauso, él esperaba, ¿verdad?, el ensalzamiento, él esperaba el favor del rey, él esperaba la sobadita de espalda del rey. Pero fue un etíope el que lo recibió. Porque cuando Dios llama, Él llama, perdóneme mi término, a quien quiera. Cuando Dios llama, Él no tiene en cuenta tus títulos, porque hay analfabetas que hacen más en esta tierra por Dios que un profesional. Cuando Dios llama, a Él no le importa lo que haya en tu bolsillo, porque hay ricos que no hacen nada para Dios, pero Dios utiliza con poder a pobres que no tienen un peso en su bolsillo. Porque cuando Dios llama, a Él no le importa la edad ni la sabiduría. Porque cuando Dios llama, Él puede utilizar a un bebé o a un niño con poder, mientras que hay viejos llenos de conocimiento que no hacen nada para el reino de los cielos. Porque cuando Dios llama, Él tiene un propósito, y su propósito es para su gloria, mas no para la gloria de ningún ser humano. Yo no sé cómo estés tú. Oye, yo no sé detrás de qué estás corriendo. Porque algunos corren detrás de una falda, otras corren detrás de un pantalón. Otros corren detrás de papelitos con números. Otros corren detrás de un techo. Otros corren detrás de cualquier cosa. Sin un llamado y sin un propósito. Por favor, no corras sin un llamado. No corras sin un propósito divino. Y quiero finalizar con Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 6 en adelante, 6 al 11. Y quiero que leamos en el nombre del Señor Jesucristo y bajo la dirección de su Espíritu. Humillaos pues, escuchen, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando uno mismo se llama, casi siempre uno mismo se llama a sí mismo, queriendo hacer la voluntad de Dios, esperando la exaltación, pero lo que viene consigo es la humillación y la ignominia. Pero cuando tú te humillas delante de Dios y corres detrás del llamado que Dios te hace, te espera la exaltación. No la exaltación propia, sino la exaltación divina. Pero muchos corren atendiendo su propio llamado y desechando el llamado de Dios. Versículo 7. Y cuando Él te llame, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Muchos corren sin un llamado y sin un propósito porque están llenos de ansiedad. Ansiedad por hacer cosas, ansiedad por el reconocimiento, ansiedad por la remuneración, ansiedad por el aplauso, ansiedad por el honor terrenales, y ninguna de esas cosas vale la pena. Todo eso es considerado basura delante de los ojos de Dios. Corre, pero corre detrás del llamado de Dios.
corre, pero corre detrás del propósito de Dios, porque Él tiene en sus manos su bendición, su exaltación para su honra y su gloria. Versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y a los que más quiere devorar el león rugiente es aquellos a los que Dios les está haciendo un llamado. Y el león rugiente es especialista, ese león es especialista en cambiar los llamados de Dios por otro tipo de llamados. Y entonces Dios te está llamando a la obra y el enemigo de Dios te está llamando a satisfacer los deseos de tu egoísta corazón. Casi siempre sucede eso. Cuando el Señor nos llamó a nosotros a ser misioneros, recibimos más de 10 invitaciones. Los negocios que nunca se aparecieron cuando estábamos lejos de la misión, aparecieron. Las invitaciones, los planes, los pajaritos en el aire, las casas de oro fantasmas aparecieron por todo lado. Porque Satanás no quiere que hayan seres humanos que atiendan el llamado y el propósito de Dios. ¿Y saben hasta qué hace Satanás? A veces disfraza, camufla sus intenciones a través de aparentes llamados que provienen de Dios. Aparentes llamados. Y entonces Dios te llama a la misión para hacer una obra especial en algún lugar y Satanás te pinta otro llamado para hacer una misión a favor de ti mismo, para que después tú puedas llevar a cabo la misión a favor de otros. Perdóname, cuando Dios te llama con un propósito, desde el comienzo te llama para servirle. No te llama primero para que te sirvas a ti mismo y después le sirvas a otros. Dios te llama siempre para cumplir con su propósito. Siempre. Y lo encuentran ustedes una y otra vez en la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces el llamado tiene un poquitico de padecimiento, pero eso es lo que le rehuimos los seres humanos. Queremos llamados donde todo sea puertas abiertas. Queremos llamados donde todo fluya. Queremos llamados donde no hayan obstáculos. Queremos llamados donde el camino esté allanado. Queremos llamados donde la cosa sea fácil. Pasando por alto que el llamado y el propósito de Dios tiene padecimiento. Pero vale la pena el sacrificio, vale la pena el desgaste, vale la pena la trasnocha, vale la pena el esfuerzo, vale la pena el cansancio, vale la pena el agotamiento. ¿Saben por qué? Porque Él está haciendo 4 cosas. Está perfeccionando. ¿Qué más nos dice que está haciendo? Está afirmando, está fortaleciendo y está estableciendo ¿qué? Su reino. ¿Para qué? A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No hay que decir nada más. Pero queremos llamados que cumplen todo lo contrario. Nos apartan de la perfección. En vez de afirmarnos, nos desestabilizan. En vez de fortalecernos, nos debilitan. Y en vez de establecernos, nos derrumban. Y eso sucede cuando un ser humano, cuando un hijo de Dios corre detrás de un llamado que no es de Dios. Por favor, no corramos sin un llamado y sin un propósito. Amén por las cosas que te hacen falta. Amén por las cosas que te son quitadas, así te duelan. Así sean tus propios hijos. Amén por las cosas que tú, ¿verdad?
en lo profundo de tu alma sientes que ¿por qué las cosas son así? Amén, porque tengas que sacrificarte. Amén, porque tengas que esforzarte. Amén, porque a veces, ¿verdad?, anheles y añores que llegue el sábado porque estás rendido. Amén, porque Dios está trabajando. Hermanos, quiero hacer un llamado especial en esta hora. Ustedes me decían al comienzo, levantando su mano, cuando les pregunté que cuántos tienen un llamado, muchos levantaron su mano. Y aquí el Señor, puedo decirlo, que está llamando a niños, está llamando a adultos, está llamando a jóvenes, está llamando a jóvenes en un proceso de restauración de adicciones, porque quiere hacer con cada uno de nosotros grandes cosas, porque quiere cumplir sus propósitos. ¿Detrás de qué corres? ¿Saben? Correr detrás de los llamados y los propósitos de Dios puede cansar, puede agotar, pero el Señor da fuerzas, el Señor da ánimo. El Señor da su bendición. El Señor es especialista, es el mejor motivador que existe para que tú sigas avanzando, porque la obra es de Él. Pero cuando tú corres detrás de tu propio llamado, te desgastas, caes y te cuesta demasiado trabajo levantarte, porque no es Dios el que te ha llamado. Yo no sé cuántos de ustedes hoy quieran atender el llamado de Dios para sus vidas. Hay una obra que hacer en esta tierra. Hay una obra que hacer especialmente en Colombia. Estamos alabando el nombre de Dios porque la próxima semana también tenemos una entrevista en la misión del noroccidente de Bogotá y Boyacá. Algunos ya lo saben, hemos estado orando por el Baupés. Hay muchas comunidades indígenas allí que todavía no conocen a Cristo. Y la palabra nos dice que este evangelio tendrá que ser predicado a toda tribu, lengua, nación y pueblo. Y estamos en Colombia y a veces anhelando correr detrás de un llamado que no es de Dios, de un propósito que no es de Dios, habiendo tanta gente alrededor nuestra que necesita personas convencidas del llamado y del propósito divino. Tenemos una reunión porque Dios nos va a permitir, en su nombre, entrar a esas comunidades para levantar en alto la bandera ensangrentada de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso se necesitan misioneros. Y no solamente eso, hay un desafío. Ustedes miraron en estos días a un hermano de la Sierra Nevada de Santa Marta, de la comunidad de los Huiguas. Hay 3 etnias allí, con 3 idiomas diferentes a los nuestros, y entre ellos mismos, que todavía el evangelio no ha brillado con poder, la luz de Cristo no ha brillado con poder. Y el Señor está buscando gente, no para que corran detrás de su propio llamado, no para que corran detrás de su egoísta corazón, no para que sigan corriendo detrás de sus propósitos mundanales, sino para que corran detrás de Cristo para cumplir con la misión. Yo no sé cuántos de ustedes que tienen un llamado, porque sé que a cada uno de ustedes Dios los ha llamado, porque cuando tú te bautizaste, no solamente naciste en el reino de los cielos como cristiano, sino que también naciste como misionero. No importa qué estés haciendo ahora, no importa en qué trabajo estés, no importa qué estés estudiando, naciste para cumplir con los llamados y los propósitos eternos. Por favor, no sigas corriendo detrás de tu propio llamado y detrás de tus propios propósitos. ¿Habrá alguien aquí que quiera dar un paso al frente y comprometerse con Cristo? Y decirle: Señor, quiero morir a mis llamados. Señor, quiero morir a mis propósitos. Y quiero dejar que el llamado y el propósito de Cristo gobierne mi vida. Dios les bendiga. Yo les invito para que den un paso al frente. Y quiero invitar a Maxiel para que mientras Maxiel canta, que al mismo tiempo da
su paso al frente atendiendo el llamado, podamos colocarnos en las manos de Dios.